Probablemente habrás escuchado hasta el hartazgo a algunos defensores del capitalismo decir que el comunismo es un fracaso por sí mismo. Si bien esto puede ser fácilmente rebatido desde diversos campos, hoy me abocaré a hacerlo desde un lugar poco conocido, desde el cual me imagino que hasta algunos adeptos al comunismo no coincidirán conmigo. Me refiero a la antropología estructural del reconocido Claude Lévi-Strauss, donde, sorprendentemente, lo ocurrido con una brujería que él presenció en una tribu indígena será fundamental. Lévi-Strauss genera en el campo de la antropología un antes y un después. Es así debido a que introduce el paradigma estructuralista proveniente de la lingüística al campo antropológico. Dicho paradigma, en la lengua, entiende a los fonemas como elementos que por sí solos, aislados, no significan nada, sino que cada uno se constituye como tal por la relación con el resto de los elementos, adquiriendo sentido por la oposición y por la diferencia con los demás. Lévi-Strauss lleva esto al campo social antropológico, demostrando que en los sistemas y las estructuras socioculturales, al igual que sucede con los fonemas, los individuos jamás se definen aislados, sino que al ser seres sociales es la relación con todos los demás lo que los caracteriza. De esta manera, destaca la importancia del intercambio de los miembros que pertenecen a una determinada comunidad que ha creado ciertas significaciones sociales, haciendo hincapié en que al estar toda estructura definida por la relación, será la manera en la que los individuos se vinculen lo que definirá al sistema. Con este modelo, es él quien rompe incipientemente con la tendencia antropológica dominante, que al igual que en el resto de otras ciencias sociales, solía dirigirse bajo premisas evolucionistas comandadas por la idea del progreso. Antes de su llegada, con los marcos teóricos evolucionistas mencionados, dominaba la creencia de que ciertas culturas eran mejores que otras, y por ende se creía legítimo reservarse el derecho de menospreciar y combatir a aquellas que eran consideradas inferiores. Este menosprecio recaía principalmente sobre la cultura oriental y las culturas aborígenes, catalogadas peyorativamente de salvajes. Estos últimos recibían las peores descalificaciones y agravios, siendo acusados de ser inmorales, primitivos, abominables, etc. En cambio, con la aparición de Lévi-Strauss y bajo su revolucionario paradigma, al ser las relaciones sociales producto de las culturas, creadas bajo ciertas necesidades históricas, es imposible establecer una relación jerárquica entre ellas, donde se pueda considerar a una mejor que otra, debido a que todas son construidas y, consecuentemente, relativas. De esta forma, si la diversidad cultural deviene de las vicisitudes históricas y si cada sujeto se comporta según las creencias que cada una de ellas ha construido, es absurdo considerar que la conducta de los miembros de una cultura es caprichosa o inferior, como lo hacían los adeptos al paradigma evolucionista. El problema de quienes proceden de tal forma radica en que al desconocer las valoraciones construidas por las culturas ajenas, prejuzgan a la conducta de sus miembros como un sinsentido, cuando en verdad siempre hay un conjunto de motivos que llevan a que los individuos se comporten de una determinada manera. Dicho más claramente, toda conducta humana tiene sentido. El problema radica en la imposibilidad de acceder al saber que las culturas ajenas construyeron. Ahí es cuando, fruto del desconocimiento, atribuimos incoherencia al comportamiento del otro, siendo la ignorancia la que nos hace prejuiciosos. Da cuenta de esta situación el hecho de que los calificados como salvajes también dirigen a los demás los mismos reproches que recaen sobre ellos, ya que creen vivir en una cultura más sensata que la del resto. Todos tienden a creer que la cultura a la que pertenecen es más válida o mejor que la de los demás, pero simplemente es una mera apreciación que deviene del conocimiento de la cultura propia y el desconocimiento de la ajena. Esto es lo que se conoce como etnocentrismo. Uno asume que pertenece a una cultura superior y a partir de eso interpreta a las demás. Al evaluar al resto bajo los lentes de la cultura propia, la ignorancia hace que se presuma que son incoherentes, cuando en verdad tienen detrás una serie de reglas y una estructura desconocida que las transforma en un sistema coherente y significativo. Por todo esto, el intelectual francés empieza a trabajar como etnólogo en muchos pueblos originarios, y en vez de menospreciar a quienes eran considerados inferiores, como solía hacerse, se interesa por ellos, sabiendo que conociendo su cultura podría entender las razones por las cuales los indígenas se comportaban de cierta manera. Y en una de sus tantísimas exploraciones, acá se caen de culo, demuestra algo trascendental, que un sujeto puede llegar a morirse por una brujería que le han hecho,
Pero ¿cómo es posible esto? Te paso a explicar. Es simple. Imaginen que en una cultura sumamente espiritual y religiosa, las personas que ocupan cargos jerárquicos dentro de ella creen tener conexión directa con entes superiores, del más allá, y en efecto, el poder de embrujar a alguien para que muera. Si ellos realizan algún ritual para que eso ocurra, y si la persona que ha recibido el hechizo, junto con sus pares, compañeros de esa cultura, también creen que efectivamente se va a morir, es harto probable que eso ocurra, ya que el embrujado, por temor, se aislará, la comunidad a la que pertenece conjuntamente lo rechazará y consecuentemente se deteriorará psicológica y biológicamente. Viéndose bajas sus defensas, finalmente enfermará y el deceso ocurrirá. Ahora bien, hay algo clave para que este acontecimiento ocurra. ¿Cuál es el punto? Que la gran mayoría de los miembros de esa comunidad crean que eso es posible. Se concluye así lo siguiente: la efectividad de una creencia sociocultural construida por los humanos no es el resultado de una verdad universal entendida en términos abstractos, sino que deviene de la cohesión y adhesión de los miembros de la comunidad para con ella. La efectividad de lo que aparentemente se transforma en una ley verdadera y absoluta la da la conducta de la comunidad y no la ley por sí misma como se cree. Las relaciones causales son a la inversa de lo que muchos creen. De alguna manera se trata de una profecía autocumplida socialmente. Al creer en la teoría, inconscientemente la conducta del grupo se dirige en la dirección que permite que ella se desarrolle de la manera esperada. En el ejemplo dado, solo allí alguien podría morir por tales motivos, debido a que todos creen en eso y por consiguiente se desencadenan la serie de sucesos ya expuestos. En otra cultura, donde no se cree en la brujería, es imposible que algo así ocurriese. Expresado de otra forma, podría decirse que los seres humanos son dominados por lo que ellos mismos han creado. Se inventa una teoría que, al creer luego en ella vehementemente, adquiere efectividad. Esto Berger y Luhmann lo explican de la siguiente manera muy bien. Ustedes piensen que nada ha nacido espontáneamente. Los humanos necesitaron millones de años de evolución para poder crear en conjunto, gracias al lenguaje, diversas creencias históricas y culturales que en relación conforman una estructura y un sistema determinado. Es fundamental entender que la creación de cada teoría no nace azarosamente, porque sí, sino que se hace persiguiendo ciertos fines. La mitología, la religión, la filosofía y la ciencia tienen alrededor una serie de condiciones históricas que las hicieron emerger. Para comprenderlo mejor, veamos el ejemplo más representativo, el de las religiones. Si bien es imposible saber cuáles han sido todas las motivaciones que llevaron a que éstas se creen, una de las más acertadas me parece la que realiza el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. Para él, la creación de Dios se da porque el temor por la muerte y por ciertos fenómenos naturales tenían que encontrar consuelo en una teoría sobre la cual aferrarse para aminorar la angustia y la incertidumbre que implicaba vivir. Así se crea la idea de un ente superior, omnipotente y omnipresente, que nos dio vida eterna y que controla la naturaleza y la vida de los humanos de forma planificada, ejerciendo siempre su buena voluntad. Al crearse a Dios, lo que sucede luego es que las personas que crean la teoría mueren y son olvidadas, pero esta sí se conserva y se transmite generacionalmente a través de los procesos de socialización. Al transmitirse, las relaciones causales se invierten, ya que los creadores quedan en el olvido y no se enseña que la misma fue creada por un grupo de personas que perseguían ciertos fines, sino que simplemente se comenta lo que la teoría dice sin más. En este caso, que Dios ha creado a los hombres y no a la inversa, lo que realmente ha ocurrido, es decir, que el hombre lo ha creado a él. De esta forma, lo último viene como primero, como causa en sí mismo, cuando históricamente no ha sido así. El hombre productor se transforma en un producto y al creerse producto se comportarán para con Dios y la religión de una determinada manera que reafirmará la convicción de que efectivamente Él los ha creado. Es así entonces, como demuestra Levi-Strauss con los indígenas, que es la adhesión de los miembros que se aferran a una creencia lo que hace que ésta tenga efectividad. Por lo tanto, si toda creencia social, como dije, no es ahistórica y natural, sino histórica y cultural, y es efectiva y válida dentro de un sistema,
donde son los sujetos quienes la sostienen debido al dominio que ésta tiene sobre uno, se deduce que toda teoría se transforma en una ley relativa que es efectiva por motivos sociales ligados a la adhesión descrita y no por razones concluyentes, absolutas, unívocas o universales. No se trata de una verdad, sino de algo que posee plena validez solo bajo ciertas condiciones históricas y dentro de sus límites. Como ya dije, en el ejemplo de la brujería, solo en una tribu tal que crea en eso, algo así podría suceder. Lo que demuestra Lévi-Strauss es que es la conducta de los sujetos en interacción lo que garantiza o no que las creencias sociales de un sistema se cumplan, consiguiendo luego que sean percibidas como leyes inmutables, en apariencia exitosas per se, cuando en verdad no es así. Y ahora solo resta comprender que esto aplica no solo a las tribus, a los religiosos o a aquellos que se rigen por el conocimiento considerado metafísico, sino literalmente a todas las creaciones humanas, incluidas aquellas que catalogamos de científicas. Y los sistemas económicos y políticos masivos, como el capitalismo y el comunismo, no son excepciones, ya que ellos también son creaciones humanas que buscan organizar a la sociedad de maneras antagónicas. El primero, permitiendo la propiedad privada de los medios de producción, y el segundo, buscando abolirla. Y esto que podemos deducir de los trabajos de Lévi-Strauss, en verdad fue postulado por Karl Marx mucho tiempo atrás. Este último comparaba en su momento a los economistas burgueses o capitalistas con los religiosos porque consideraba que en ambos se presenta el mismo fenómeno. Se ven dominados por las creencias culturales a las que se aferran ciegamente. El concepto de fetichismo que Marx postula remite en parte a esto. Él dirá que en general las condiciones históricas propias de cada cultura, uno, al recibirlas ya dadas, las percibe como si siempre hubiesen sido así. Por consiguiente se aliena a ellas, interiorizando la sociedad como si fuese ahistórica, viéndose luego determinado por la misma, creyendo absurdamente que ésta funciona por sí sola, mágicamente, como si la cultura y la conducta humana no tuviesen nada que ver al respecto. En el caso del capitalismo, Marx dirá que la alienación se relaciona recíprocamente con la enajenación, extrañamiento o básicamente la ignorancia de los sujetos, quienes desconocen el funcionamiento del sistema y en efecto se ven dominados por las relaciones de producción burguesas. Para él, el sistema capitalista se transforma también en una especie de religión porque así como el religioso se ve condicionado por lo que ha creado, a los trabajadores les sucede lo mismo, en este caso con las mercancías que han producido. Los trabajadores se relacionan con los productos de su propio trabajo de forma extraña, como si ellos no los hubieran creado. Son así dominados por lo que elaboraron, lo cual se les presenta como un poder independiente, objetivo, mágico y universal que tiende a naturalizarse y perpetuarse, tal como dijimos que ocurría con los creyentes. En el capitalismo, la mercancía ocupa el lugar que Dios tiene en las religiones. De hecho, con su teoría del valor trabajo, Marx lo que busca es romper con esto, explicando cómo y por qué se intercambian las mismas, ya que hasta antes de su llegada, de alguna manera se creía que las mercancías se intercambiaban mágicamente, sin regirse por ninguna regla más que por la mera voluntad personal, sin entender la existencia de la relación de equivalencia que había detrás de todas ellas. Y no es tampoco ninguna casualidad que al día de hoy los defensores acérrimos del capitalismo sigan negando todo esto y piensen aún que las mercancías se intercambian porque sí, por una cuestión puramente subjetiva. Siguen siendo dominados por las mismas, como ocurría tiempo atrás, todavía no logran comprenderlo. En definitiva, el funcionamiento que hay detrás de todos los sistemas sociales es análogo. La creación humana domina, ya que al transmitirse, uno la interioriza sin cuestionarla y de esta manera adhiere a ella garantizando su perdurabilidad, creyendo y transformándola en una aparente ley universal válida por sí misma. Para que no queden dudas sobre el modo en el que esto funciona en el capitalismo, veamos la siguiente escena de la película El joven Karl Marx, que es muy representativa. Escuchen y aprendan, Giles. Tipo que sí, son ortivas, ya nacen así, con el corazón ortivo. ¡Claro, boludo!
Mamá. ¡Y la conchituma! Alto mensaje tiraste, perrito malvado. ¿Qué te comiste? Jonathan. Pará, ¿qué te creíste que sos? ¿Qué te pasó en la vida? La guita, la billulla, el fazuli. Atiendo, boludo. ¿Cómo te quedó eso, Habla, marica. Marica, habla. En la expresión dada por el burgués, así es la sociedad, se refleja cómo él presenta las relaciones de producción capitalistas como regidas por leyes eternas, independientes de la historia. Cree en las relaciones burguesas como naturales e inmutables, abstraídas de lo social, como si hubiesen existido desde siempre. En su respuesta, Marx, al decir no es la sociedad, da cuenta de lo contrario, de que no es la sociedad in abstract, como menciona el burgués, sino que es un tipo de cultura, de sociedad y de sistema llamado capitalismo, el cual cuenta con relaciones particulares de producción. Y acá radica lo importante. La respuesta del dueño de la fábrica no es inválida, no está equivocado. Probablemente, sin explotar niños, su fábrica hubiera cerrado. Es cierto, es en parte una verdad lo que dice, pero una verdad relativa, exclusivamente válida y aplicable para ese tipo de sistema basado en el lucro, en la explotación, en la propiedad privada, en la plusvalía y regido por la competencia entre capitalistas que buscan el incremento de la tasa de ganancia. Así como, en el ejemplo de la tribu, solo en un sistema tal alguien podría morir por brujería, en el capitalismo de aquellos tiempos, solo una fábrica podría ir a la quiebra bajo los motivos dados por el burgués. En otro sistema, bajo otra organización social, eso no tendría razón de ser. En una estructura comunista, por ejemplo, al abolir las relaciones de producción privadas, los capitalistas ya no competirían entre sí y ya no sería necesario explotar a nadie. O incluso bajo el mismo sistema capitalista, pero con otras condiciones, eso no tendría cabida. Hoy vemos que, gracias a la lucha de los movimientos anarquistas y socialistas, ya no es necesario en algunas naciones que los niños trabajen, aunque, claro está, la explotación sigue existiendo ya que es inherente al capitalismo. Y si bien, en muchos casos, los niños han dejado de trabajar, los motivos por los cuales hoy una empresa puede quebrar son otros. Pero, a fin de cuentas, lógicamente, siempre remiten a la competencia entre los burgueses por maximizar las ganancias. Para comprender aún mejor todo lo visto hasta acá, llevado al campo estricto de la política, tenemos un ejemplo acerca del capitalismo bastante actual que es clarísimo. Pensemos en lo ocurrido con Chile, país que durante décadas fue expuesto por los liberales como excelente modelo a seguir y fiel reflejo del exitoso funcionamiento del capitalismo. Sin embargo, en los últimos años, recién luego de una insurrección popular, tal creencia se desmoronó. ¿Qué fue lo que pasó? En cierto sentido lo planteado por Lévi-Strauss. En primera instancia, la sumisión de la clase trabajadora alienada o, en otros términos, la adhesión al sistema por parte de ellos sin cuestionarlo, logró que las leyes del mismo tengan efectividad. Los chilenos toleraron endeudarse, fueron parte funcional del sistema hasta que se hartaron. Es recién ahí, con la insurrección llevada a cabo, cuando dejan de acatar sumisamente, que la efectividad de las leyes sociales capitalistas se desmorona. El modelo dejó en lo inmediato de considerarse exitoso porque perdió la cohesión de la mayoría de los miembros que convivían en él. Los individuos dejaron de sostener la estructura y la efectividad del sistema que supuestamente es exitoso por sí mismo. Se entiende entonces que el capitalismo no es un éxito per se, como así tampoco el comunismo es un fracaso en sí, como algunos quieren hacer creer. Serán una cosa o la otra en función de la conducta de los miembros de la sociedad. Pero ahora veamos más profundamente lo que pasa con el comunismo.
Si este fuese un fracaso en sí mismo, la Unión Soviética, una de las pocas naciones que consiguió abolir la propiedad privada de los medios de producción, no se hubiera podido mantener en pie ni una semana. Sin embargo, no solo existió durante más de 60 años, sino que además se convirtió en una potencia mundial en tiempo récord, con números y niveles de equidad y bienestar inexistentes en otras naciones. Pero para entender bien esto, hay aún otro ejemplo más representativo, que remite al hecho de que ante las mismas medidas políticas de corte comunista, los resultados obtenidos pueden variar, siendo incluso antagónicos según la conducta que adopten los individuos para con ellas. Veamos lo que pasó con la colectivización de tierras, donde se obligaba a los terratenientes a despojarse de sus enormes hectáreas para que la gran mayoría de los campesinos puedan trabajar en ellas. Esta medida, como toda, será exitosa o no según la adhesión de los sujetos hacia ella. Da cuenta de ello los diversos resultados que se obtuvieron en diferentes países. En la URSS, por ejemplo, no fueron los esperados debido a que la producción de alimentos no incrementó considerablemente como se esperaba, sino que se trató de un proceso que sufrió altibajos y que hasta generó escasez. Y esto fue así porque, en parte, quienes eran los dueños de los campos se opusieron a la colectivización mediante actos de sabotaje que incluían la quema de cultivos y la matanza de animales de carga. La resistencia de estos sujetos, llamados kulaks, hizo que la medida carezca de adhesión y por ende de efectividad. En cambio, otras naciones, entre ellas Burkina Faso, bajo el mandato del llamado Che Guevara africano, Thomas Sankara, adoptando las mismas medidas, tuvieron resultados asombrosos, sumamente exitosos, debido a que los individuos allí vieron la medida con buenos ojos y no existieron impedimentos considerables como en la URSS, logrando así multiplicar la producción de alimentos, consiguiendo la autosuficiencia alimentaria. Frente a la misma medida, resultados diversos, los cuales devienen de la respuesta que tenga la comunidad ante tal política adoptada. No se trata nunca de la ley en sí, sino de lo que los sujetos hacen con ella. Si se acepta y se adhiere, será efectiva. Si ocurre lo contrario, no. Queda claro entonces, el comunismo no fracasa porque por sí mismo lo es, sino porque no tiene la adhesión social necesaria. Y si no la tiene, es porque literalmente la batalla mediática y cultural, desde la Guerra Fría hasta acá, la está ganando ampliamente el capitalismo. Autores como Deleuze y Guattari explicarán que los burgueses ya no solo cuentan con los medios de producción fabriles, sino también, y acá la clave, con los medios de producción de discursos, es decir, los medios masivos de comunicación privados que les pertenecen y que han monopolizado. Cambiaré la impresión que tiene esta ciudad de mí. Compraré todos los medios de difusión. Tráigame mi chequera. Desde ellos llevan literalmente un adoctrinamiento antimarxista, plagado de mitos y falacias, donde del comunismo se dice cualquier idiotez. Yo siempre digo que aquellos pocos que se tomaron el trabajo de estudiar saben lo que el comunismo en verdad es. Los demás tan solo repiten la propaganda anticomunista que los países capitalistas, a través de sus medios, exteriorizan. ¿Quién no ha visto a los libertarios decir idioteces como que el Imperio Romano cayó por culpa del socialismo, que los nazis eran comunistas, que los comunistas no quieren trabajar, que usando tecnología son hipócritas, que Marx dejó morir a su familia, etc.? Roza lo ridículo y lo tragicómico, pero estas pavadas dichas, reiteradas muchas veces, son altamente efectivas, ya que, gracias a estas mentiras, quitan la posibilidad de adherir al sistema mencionado, más aún cuando las nuevas generaciones se informan en los medios alternativos, como esta plataforma, donde los canales de los liberales abundan debido al financiamiento económico que reciben de parte del poder burgués hegemónico. La desinformación es total. No por nada, Gramsci indicaba que la conquista del poder cultural es previa a la conquista del poder político. Con esto, lo que quería decir es que lo primero que ha de ocurrir para que un sistema sea efectivo y perdurable es que los miembros de una cultura adhieran, coincidan y simpaticen con una idea para poder luego estar en condiciones de llevarla a cabo. Y acá, los medios de comunicación tienen muchísimo que ver, porque no hay conocimiento cultural previo a la experiencia, y para que alguien adhiera a un modelo u otro, debe de recibir los argumentos que le digan cuál es el mejor. Claramente, hoy día, las ideas y los discursos que circulan y se transmiten generacionalmente, al poseer los capitalistas los medios masivos de comunicación, son los que a ellos les convienen. Es la desinformación y la propaganda anticomunista de la que les hablaba. Gramsci, en este sentido, indicaba que la realidad está definida por palabras, por lo tanto, quien controla las palabras controla la realidad. Y ellos, al llegar primero y de manera masiva, corren con todas las de ganar, consiguiendo que los sujetos adopten su ideología antes que cualquier otra.
Otro caso similar al de la colectivización de tierras es el que ocurre con las reformas impositivas y fiscales. Pasemos a verlo. ¿Quién no escuchó a un libertario decir que aumentar los impuestos jamás va a servir? Si es como ellos dicen, ¿cómo es posible entonces que en algunos países capitalistas existan estados de bienestar tan eficientes donde los impuestos son muy altos y progresivos? La lógica siempre es la misma. No es que pagar impuestos no sirve per se. Si así fuese, no existirían los países nórdicos donde la carga impositiva sobre el salario es muy alta y donde todo funciona bastante bien y equilibradamente. En verdad, lo que ocurre en algunos países, como el nuestro, es que aumentar los impuestos progresivamente no sirve porque, como dije, hay una clase que al poseer los medios de comunicación fomenta e instala, entre tantísimas cosas, la idea absurda de que con esos impuestos se mantiene a personas vagas que no quieren trabajar. ¿Quién estará entonces dispuesto a aportar dinero si lejos de creer que sería algo positivo para la nación, se piensa lo opuesto? Nuevamente, dicha disposición no sirve porque carece de cohesión, y ante tal medida, los capitalistas y las clases más acomodadas, quienes cuentan con toda la estructura para evadir impuestos, se aprovecharán de tal situación y lo harán. Lo mismo ocurre con la burocracia estatal, que también se corromperá y se quedará con parte de los impuestos recaudados sin utilizarlos en lo que se debería. De un lado y del otro se saca provecho de tal situación y se legitimarán a sí mismos responsabilizando a los demás. Lo que ha de entenderse es que aquí es el intercambio recíproco de los sujetos lo que hace que una medida tal sea difícil de llevar a cabo, pero no es la medida en sí, no se trata de un fenómeno natural o universal, sino cultural. Da cuenta de ello que en los países donde entendieron que una carga impositiva alta beneficia a la población y al sistema en general, están dispuestos a pagar y a utilizar los recursos convenientemente. Ha quedado clarísimo que las construcciones humanas no son por sí solas exitosas, sino que, al tratarse de creencias culturales, incluso muchas de ellas consideradas científicas, la validez o no de las mismas dependerán de la postura que los integrantes del sistema adopten. Bajo la propuesta de Lévi-Strauss, cualquier sistema es factible, pudiendo ser efectivo por el mero hecho de contar con la adhesión social necesaria, incluso aquellos que parecerían imposible que lo fueran, puesto que podrían dañar a los miembros de la comunidad y destruir la naturaleza. En este sentido, el capitalismo es el mejor ejemplo, y seguirá siéndolo si la clase trabajadora explotada continúa sometiéndose y adoptando su lugar sumisamente. Para que este sistema pierda efectividad, está claro lo que hay que hacer. Los ejemplos abundan. Chile quizás sea el más claro, y en definitiva es lo mismo que hacen los capitalistas para que el comunismo no funcione. Para finalizar, quería agregar que Marx e incluso Max Weber tenían esto de la cohesión y la consecuente efectividad muy en claro. Por eso, ambos coinciden en el hecho de que para que vivamos en una sociedad fraterna es necesaria la construcción de un sistema universal que se rija por valores únicos, donde las leyes que atraviesen a todos los individuos sean las mismas. De allí que para Marx el comunismo ha de ser obligadamente un movimiento internacional donde solo exista una clase social que no tenga con quién conflictuar. Solo en la medida en que todos, o al menos la gran mayoría de los sujetos, coincidan con una idea, esta podrá ser completamente efectiva. No obstante, antes de irme quería preguntarles lo siguiente. Teniendo en cuenta la enorme heterogeneidad cultural existente y lo dividido que está el mundo, ¿es posible pensar que algo así pueda ocurrir? Si el potencial armamentístico actual es enorme y las potencias mundiales tienen intereses opuestos, ¿cómo podría conseguirse lo planteado por los sociólogos clásicos? ¿Podremos vivir en algún momento plenamente en paz?